Buenas noches. Ahora que ya tenemos el púlpito más cerquita, ya vamos a poder ver mejor las letras, ¿no? Bueno, quiero saludarles a cada uno de ustedes. Es lindo que hayan tomado la decisión de estar en esta noche para continuar el estudio que tenemos de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Sé que está haciendo bastante frío, ¿no es cierto? Y aún así Dios nos ha permitido estar juntos. Mando un saludo también a aquellos hermanos quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Estoy seguro que han tenido una razón por la que no han podido estar hoy, pero aún así muchos de estos hermanos se están logrando conectar a la transmisión y no perderse el estudio que estamos teniendo de forma sistemática, ¿no es cierto? Es un estudio que involucra que usted pueda haber comprendido lo que estudiamos antes de lo que vamos a estudiar ahora, ¿no es cierto? Es decir que por eso es sistemático. Y miren cómo hemos avanzado, qué bueno es el Señor, nos ha permitido recorrer hasta el capítulo número 5, concluirlo prácticamente, el capítulo número 5. Yo digo que el tiempo no es suficiente porque hay muchas otras riquezas y profundidades en la palabra de Dios. Si hacemos un análisis exhaustivo del texto, podemos descubrir muchas cosas más. Bueno, pero eso es mucho más profundo, requerimos de más tiempo. Habrán escenarios, Dios mediante, más adelante donde vamos a poder hacer este tipo de estudio más profundo. Bueno, pero aún así trato de poder extraer las cosas más importantes, más relevantes de todo lo que significa el pasaje que estudiamos en particular. ¿Se acuerdan que ustedes que el apóstol Pablo envía la carta con la razón de instruir a Timoteo con relación a muchos asuntos? Hoy en la mañana estuvimos viendo acerca de las relaciones interpersonales y el cuidado que Timoteo tenía que tener para con toda la iglesia. No es que voy a trabajar solamente con un grupito especial o con mis mejores amigos o con aquellos hermanos que me caen bien, de ninguna manera. Nosotros como pastores, Timoteo como pastor, tenía que tener cuidado de toda la iglesia. Y claro, había un problema que se podía generar, el hecho mismo de que Timoteo era joven. ¿Qué voy a hablar yo con los hermanos mayores? No, hay que descartarlos, ¿no? Prefiero trabajar con los jóvenes. No, Timoteo, tienes que trabajar con todos. A los ancianos debes tratarlos de la siguiente manera, con honra, con respeto. A las jovencitas igual, con toda pureza. A las ancianas como a madres. Y bueno, le va describiendo varias relaciones interpersonales, incluso también el asunto que tiene que ver con los ancianos de la iglesia, ¿no es cierto? Que de alguna manera en algún momento Timoteo tenía que corregir estos asuntos, ¿no es cierto? Y cuando aparece la corrección, generalmente aparecen los problemas. El hermano maduro, aquel que es sabio y que entiende la corrección, se arrepiente y cambia su forma de pensar y de vivir. Pero el que es inmaduro se enoja. No, ahora sí ya no me cae el pastor, ¿no? Siempre decíamos en el seminario y nos enseñaban a nosotros, uno es un buen pastor hasta que empieza a corregir las cosas. Porque hay algunos que no les gusta la corrección, ¿no? Bueno, espero que eso no pase acá nunca. Pero bueno, el asunto es acá de que hay una sección final en el capítulo número 6, porque ahora vamos a ver el capítulo 6. Abra su Biblia ahí en capítulo número 6 de 1 Timoteo. Pero este capítulo no es que va a hablar de un tema distinto. En realidad, la introducción del capítulo habla del mismo tema del que estuvimos hablando esta mañana, de las relaciones interpersonales, y hay una recomendación final para cerrar el estudio de hoy, de la mañana, una recomendación final a un grupo de personas que también había en la iglesia. ¿Se acuerdan que Pablo habla de los ancianos? Habla de las ancianas, de los jovencitos, de las jovencitas, y nos hemos pasado varios versículos estudiando acerca de las viudas. Bueno, Pablo invierte mucho tiempo y muchos versículos para explicar este asunto que era complejo dentro de la iglesia. Pero había un último grupo. ¿Sabe cuál era este grupo? Los esclavos.
Y usted dirá, algunos alguna vez han cuestionado y han dicho, ¿y cómo es eso, pastor, de los esclavos? Aparte que la esclavitud no es buena, ¿no es cierto? Pero ustedes se han dado cuenta de que en el Nuevo Testamento jamás se condena la esclavitud. Es más, habían vínculos entre el amo y el esclavo que eran tan buenos que llegaba un punto en la vida en el que el esclavo podía tomar la decisión de quedarse con su amo para siempre. Y para mostrar aquello, él ponía una señal en su oreja indicando de que, bueno, yo me voy a quedar con mi amo para siempre, porque había una buena relación. Ambos se apoyaban mutuamente. Hoy no hay esclavitud, ¿verdad? Pero ¿será que hay asuntos de maltrato en los círculos laborales? Claro que sí, muchas veces. Es más, en nuestro país tenemos el Ministerio de Trabajo. ¿Y usted alguna vez ha ido al Ministerio de Trabajo? Repleto de trabajadores, quejándose de sus amos, que no le pagan lo que le corresponde, que no le dan los beneficios. Bueno, no hay esclavitud, pero resulta que hay muchos problemas similares ahora. El asunto no tiene que ver con un modelo económico o el sistema que se plantee en el mundo. Algunos andan cuestionando del socialismo y el capitalismo. Bueno, cada uno tendrá su percepción. Pero el problema central no está en el modelo, sino en el corazón del hombre. En el corrupto corazón que tiene el hombre. Y aunque en ese periodo, por eso Jesús nunca condenó la esclavitud. Es más, si usted quiere ver un escenario entero de lo que ha sido la esclavitud, lea el libro o la carta que Pablo envía al hermano Filemón. Porque resulta que Filemón, el asunto central es que uno de sus esclavos se había escapado y le había robado a algo. Y Pablo le manda la carta a Filemón y le dice, perdónalo, ¿no? Bueno, eso lo estudiaremos en otra ocasión. Pero este es el asunto del que va a tratar el apóstol Pablo acá en relación a los esclavos. ¿Qué dice acerca de ellos? Todos los que están, versículo 1 del capítulo 6, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, no está diciendo en ningún momento, miren, la esclavitud es totalmente mala. No, simplemente le da una recomendación a los esclavos. ¿Y cuál es esa recomendación? Los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Oigan, ustedes que son esclavos y son creyentes y vienen a la iglesia, obedezcan a sus amos. Esa es la instrucción que Pablo le da a Timoteo para que Timoteo pudiera enseñar esto en la iglesia. ¿Me entiende? Bueno, Pablo va a hablar también del asunto de la esclavitud en Efesios capítulo número 6, ¿no es cierto? Alguna vez lo volveremos a estudiar o lo estudiaremos, mejor dicho. En Efesios 6 habla de la actitud que debía tener el siervo, el esclavo, pero aquí el problema era que algunos que habían llegado a la fe de Cristo y venían a la iglesia y eran esclavos, escucharon, ahora somos libres en Cristo. Y luego cuando iban y estaban con sus amos, como que ya era diferente el actuar de ellos. Entonces Pablo corrige aquello. No, hermanos, cualquiera de ustedes que sea creyente, eso es algo muy diferente. Su condición espiritual no va a cambiar su condición social. ¿Me entiende lo que le digo? Eso es lo que Pablo estaba tratando de enseñarles. Su condición espiritual, son creyentes, van a ir al cielo. Aquí no hay distinción, todos somos uno en Cristo. Pero cuando ustedes están con sus amos, ustedes siguen siendo esclavos. Y sus amos siguen siendo sus amos. Por lo tanto, tienen que obedecerle. Y aquí dice claramente, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Claro que sí. Resulta que algunos amos veían a su siervo, aquel que era esclavo, de pronto se convirtió al Señor y en vez de que su conducta mejore, empeoró. Entonces eran esclavos rebeldes que ya no querían cumplir con sus responsabilidades. Y el amo decía, bueno, qué fe es la que tú tienes, ¿no? Oiga, no es muy distinto de lo que pasa ahora, ¿no es cierto? A veces todos nosotros cuando salen de este lugar tienen su trabajo, ¿verdad? Y generalmente hay trabajos donde no necesariamente son cristianos. Y puede tener un amo que no es cristiano.
¿Y cómo lo mira el amo a usted? ¿Cómo lo mira su jefe a usted? En otros términos, contextualizando el asunto, ¿cómo le mira su jefe a usted? ¿Sabe que usted es cristiano? Y si sabe que es cristiano, usted debería ser un trabajador ejemplar. Claro que sí, honesto, diligente, que llega puntual al trabajo, que hace y cumple lo que tiene que hacer y todavía más. Y lo mira el jefe y dice, este sí es cristiano. Pero si usted es irresponsable, si usted es mediocre, ¿qué va a decir su jefe? Mire el resultado de eso, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Mira, este cristiano, pero es un mal trabajador. Terrible, ¿verdad? Entonces no debería ser así. Había otro asunto también del que Pablo va a tratar. Cuando el amo es creyente. Y este era un problema interesante dentro de la iglesia, porque también cuando Pablo habla a los hermanos de Éfeso, resulta que habían algunos amos que también se habían convertido a la fe del Señor y venían a la iglesia. Y claro, en otro contexto que no fuera la iglesia, el amo seguía siendo y teniendo la autoridad sobre el esclavo, pero ambos eran creyentes y venían a la iglesia. Claro, en la iglesia ya era diferente, ¿no es cierto? El asunto ya cambia porque están en otro escenario, ¿no es cierto? Pero aquí lo que había pasado es que algunos esclavos que tenían a sus amos creyentes decían, ahora este es mi amigo, ¿no? Somos de la misma fe, no tengo por qué trabajar ya como antes, ¿no? Mire lo que dice el versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos. No porque sea creyente ahora es su buen amigo y ahora usted puede permitirse algunas cosas. No, dice, los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles todavía mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta a Timoteo. Corrige este asunto. Bueno, podemos hacer una aplicación a nuestra realidad. ¿Cómo está usted en el contexto laboral? Usted como creyente, sea que tenga su jefe que sea creyente o que no sea creyente. Aquí muestra las dos posibilidades. Si no es creyente, trabaje bien. Si es creyente, trabaje todavía mucho mejor. Sea excelente, responsable. A ese grupo final es el que habla Timoteo, es decir, Pablo le recomienda a Timoteo para que hable a ese grupo en la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cierra ahí el capítulo, termina en sí hasta el capítulo 6, versículo 1 al 2, termina toda esta idea que Pablo va a englobar acerca de las relaciones interpersonales. Ahora va a abrir otro tema y yo quiero estudiar esto, el capítulo número 6, versículo 3 al 10, que tiene que ver con los falsos maestros. Ese es el tema del que vamos a hablar ahora. Perdonen si he sido extenso con la introducción, pero no quería dejar de lado estos dos textos que son puntos importantes. Oremos y estudiemos lo que el Señor nos pone hoy delante de nosotros. Bendito Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias porque en esta noche podemos estudiarla. Ayúdenos usted a poder discernir, a poder analizar y a poder aprender profundamente lo que dice su palabra. Señor, enséñenos usted. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, veamos entonces, si ustedes se fijan, si tienen una preciosa Reina Valera 1960, hay un subtítulo que pone ahí el texto. Bueno, por si acaso este subtítulo no es inspirado, ¿no? No es que algunos piensen que, sí, esto estaba en el original. Piedad y contentamiento, eso no es inspirado, eso lo puso don Casiodoro de Reina y don Cipriano de Valera, porque por eso es la Reina Valera 1960. Esta es una traducción que tenemos
de un texto, el textus receptus, así es lo que la Biblia lo pone. Bueno, entonces esto es simplemente lo que puso don Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera: piedad y contentamiento. Ahora, no quiere decir que usted diga, esto no está inspirado, lo tacho. No, de ninguna manera. Y sí, ellos realmente muchas veces adecuaron la idea principal de lo que estaba diciendo el pasaje. Y justamente este pasaje habla de la piedad y el contentamiento, pero el tema central son los falsos maestros. Este era un asunto del que Pablo ya trató en el capítulo 1, ¿se acuerda? Cuando hablamos de las responsabilidades ministeriales, Pablo le dice a Timoteo: enséñales en la iglesia, corrige en la iglesia. Hay algunos que están enseñando lo inadecuado, lo incorrecto. Y no era gente que venía de afuera, era gente de la iglesia. Estaban haciendo mal su ministerio. Y Pablo va a volver a tratar el asunto de los falsos maestros y va a dar algunas características de su enseñanza. ¿Cuáles son las características de las enseñanzas de los falsos maestros? Escuche bien, para que usted lo identifique y no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Hay muchos creyentes que andan confundidos en la vida cristiana. Y por ahí escuchan una prédica y dicen: qué desafío más grande, dicen, ¿no? Y están totalmente compungidos, una prédica que llega a sus emociones, pero no es una prédica del texto. Porque dentro de las características de la enseñanza de los falsos maestros hay tres. La primera, mire lo que dice: si alguno enseña otra cosa, es decir, que es una enseñanza diferente, distinta. ¿Me entiende? ¿Distinta a qué? A la palabra de Dios. Ya se los he repetido, Pablo lo ha reiterado en muchas oportunidades. Tienes que predicar la palabra, Timoteo. No puedes predicar otra cosa que no sea la palabra. La palabra es lo que va a cambiar la vida de la gente. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: mira, hay falsos maestros que enseñan diferentes cosas. Eso es lo que dice el texto. Si alguno enseña otra cosa, es decir, es diferente a la sana doctrina. Otra característica es que su enseñanza es enferma, es podrida. Mire lo que dice: y no se conforma a las sanas palabras. La palabra de Dios es sana, produce un cambio, nos exhorta, nos anima, pero el falso maestro va a enseñar algo que es enfermo, dañino para la gente. ¿Y cómo se da cuenta de aquello? Bueno, cuando hay gente que está totalmente compungida y emocionada por algunas cosas, pero no solamente el cambio se genera por las emociones, eso se debe ver en nuestra conducta, ¿no es cierto? Hay muchos predicadores ahora, hay muchas iglesias y comienzan a hablarle muy bien y tienen una buena predicación, entre comillas, y son muy letrados y hacen buenos chistes, ¿no? Y de pronto los hermanos andan felices, contentos porque la prédica fue genial, fue una serie de chistes muy buenos. Y no se trata de eso, la predicación. La predicación de la palabra de Dios confronta, exhorta. Y a aquellos que la escuchan, muchas veces decimos aquello, ¿no es cierto? A mí me pasa cuando estoy estudiando la Biblia, digo: uy, no, Señor, qué duro esto, ¿no? Es complejo, ¿no es cierto? Porque la palabra no es solamente para predicarla, sino que yo debo estudiarla para mi vida. Y ese es un asunto complejo. Muchas veces el Señor nos hiere en lo profundo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que generar cambio. Entonces esta palabra es enferma. Pero otra característica final de estas enseñanzas de los falsos maestros es que dice de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, una enseñanza superficial. Muchas veces hemos escuchado predicaciones superficiales y a menudo escuchamos a personas que andan hablando de lo que anda ocurriendo en nuestra realidad, de algunos anécdotas muy buenos y de chistes por acá. Yo siempre les decía a mis estudiantes, a veces en la predicación expositiva podemos
introducir con alguna anécdota, alguna cosa, alguna ilustración, ¿no es cierto? Bueno, resulta que a mis estudiantes les tocaba predicar y les dice: tienes 10 minutos para la predicación. Claro, ellos se paraban ahí en el púlpito, para algunos la primera vez predicando, y contaban una ilustración que duraba 6 minutos. Y yo le decía: está mal. Invertiste 6 minutos en una ilustración y te quedaron 4 para explicar el texto. Deberías invertir todo o la mayoría de tu tiempo en explicar el texto. Hay tanta riqueza en la palabra de Dios que no deberíamos perdernos o distraernos en otros asuntos que no tengan que ver con la palabra de Dios. Si nosotros hacemos un análisis exhaustivo, vamos a encontrar tantas verdades profundas. Y por eso dice que estos falsos maestros enseñan superficialmente. ¿Por qué? Porque son flojos, no estudian el texto y por ahí andan contando sus propias ideas. Pero son buenos hablando y son buenos para llegar a las emociones. Sí, hemos escuchado, no quiero mencionarlos, estamos al vivo, por ahí alguno de ellos me escucha. Bueno, sería un problema, ¿no es cierto? Pero el punto es que necesitamos lograr identificar la sana enseñanza, que no sea enferma y que no sea superficial. Es importante que analicemos entonces el texto. Esas son las características de la enseñanza de los falsos maestros, pero también tienen características en cuanto a su carácter. Mire lo que describe la Biblia, versículo número 2, o versículo número 4, mejor dicho. Estas personas están envanecidas, son orgullosos. Ese es el término en el original. Son orgullosos. Se creen superiores a los demás. Y han escuchado por ahí algunos que dejan de ser pastores, que dejan de ser siervos y de pronto de un día para el otro, yo soy profeta, yo soy pastor, ¿no? Y tienen que hacer un protocolo extenso para poder hablar con el apóstol, ¿no es cierto? Entonces hay algunos que ya han jerarquizado la fe y están por ahí arriba, ¿no es cierto? Ahora yo soy apóstol, dicen ellos, ¿no? Orgullosos, eso es lo que son. Aquel que realmente es siervo de Dios jamás se enorgullece. Mientras más sabe, es más humilde. Aquel que está equivocado en su vida cristiana y piensa que sabe muchas cosas, está totalmente en un camino distinto. Dice: esta persona es orgullosa, pero también otra característica es que es ignorante, porque dice: nada sabe, no saben nada, hablan muy bien, sí, pero no saben nada, no han entendido las verdades profundas de Dios. Y por último, son enfermos. Lo mismo que su enseñanza, lo mismo en cuanto a su carácter. Dice la palabra delira, es enfermedad, son enfermos acerca de cuestiones y asuntos de la palabra, de las cuales nacen. Bueno, ese es el resultado, lo vamos a ver ahorita. Pero estas son sus características en cuanto al carácter de estas personas: orgullosos, ignorantes, enfermos. Y el resultado de esta enseñanza, dice la Biblia, de las cuales nacen. ¿Qué nacen? ¿Cuáles son los resultados? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Esos son los resultados de su enseñanza: envidias, pleitos, y al final de cuentas su enseñanza no tiene ningún valor, sino más bien algo que es totalmente negativo para la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, hermanos. ¿Sabe? No sé si ustedes o a cuántos conocen Santa Cruz. Últimamente hay tantas iglesias y hay hasta predicadores famosos, hasta que salen con las autoridades y dicen: hay revelación para ti, Dios te va a dar todas estas cosas, y un montón de palabrerías, y en ningún momento ando escuchando la Biblia. Ando escuchando revelaciones y sueños que se soñaron, que Dios le dijo. ¿Qué le tiene que decir Dios si ya está todo lo que Dios quiere que sepamos en su palabra? Pero ese es el discurso que tienen.
¿Y sabe qué es lo sorprendente? Que hay un montón de gente escuchando y diciendo: oh sí, Señor, es tu palabra. Tanta gente confundida, sin haber entendido la sana doctrina. Y esta gente vive su vida conforme a lo que creen, porque no tienen una sana doctrina. No piense que la doctrina no va a repercutir en su conducta. Claro, lo que usted cree de la palabra de Dios, eso va a repercutir en su conducta. Entonces, la Biblia dice que los resultados de esto son gente que vive de esta manera: pleitos, andan en disensiones, envidias, blasfemias, malas sospechas. Terrible. Entonces ese es el resultado de estos falsos maestros. Por último, Pablo describe su motivación. ¿Cuál creen que es su motivación? Mire usted lo que dice el texto. Versículo número 5, la segunda parte. Son privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Oh, si esa es su motivación, el dinero. Esa es su motivación. Han tomado la fe como fuente de ganancia. Pedro es mucho más directo con estos falsos maestros. Él lo describe de una manera más profunda: árboles otoñales, fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, nubes sin agua. Eso es lo que son. Así lo describe el apóstol Pedro. Entonces dice aquí la Biblia que su motivación, la motivación de ellos es el dinero. Simplemente son mercaderes de la fe. Claro que sí. Han hecho un negocio de la fe. Otro día vamos a estudiar acerca de los diezmos y las ofrendas. Sí, es un tema muy complejo, ¿no es cierto? Pero estos falsos maestros, oiga, déjeme decirle, ¿cómo viven? ¿Cuál es su salario? Y lo único que tratan de hacer con la gente es que con su necesidad espiritual les extraen todo el dinero que tienen. Sí, sabe, un día estuve en Cochabamba con unos amigos y estuvimos pasando por una iglesia que era Pare de Sufrir. ¿Escucharon alguna vez de esa iglesia? Así, bueno, estuvimos ahí pasando por la calle y dijimos: a ver, entremos. ¿Cuál es el asunto con esta iglesia? Bueno, nos entramos, ¿no? Discúlpenme, pero sí me entré. Nos sentamos al fondo y había ahí alguien predicando adelante y decía: hoy vamos a recibir la sanidad con el manto de la sanidad. ¿Sabe qué hicieron? De lado a lado, que la iglesia era más ancha, extendieron un manto. Y habían dos personas, una la agarraba de este lado y del otro lado el manto, y empezaron a caminar por el pasillo, y lo que tenía que hacer la gente era tocar el manto de la sanidad. Sí, tocaban el manto de la sanidad y de pronto iban a ser salvos. Bueno, y nosotros tocando también el manto, ¿no es cierto? Bueno, pero entendíamos el asunto, ¿no es cierto? Pero resulta que al final tenemos un pedazo del manto de la sanidad. Cómprelo, llévelo a su casa. Oh, sí, yo quiero también por acá. Absurdo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay mucha gente que quiere comprarlo. En otras ocasiones, no sé si han escuchado: llévense un pedazo de la cruz de Cristo. Mire usted, para usted, llévelo, cómprelo. Y la gente lo compra. Oiga, qué asunto más complejo. Privados de la verdad, totalmente alejados de la sana doctrina. Y hay mucha gente con necesidad espiritual que llega a lugares inadecuados donde no aprenden la palabra de Dios, pero sí están profundamente emocionados. Eso es temporal, pasajero. Se acaba, se termina. La motivación de estos falsos maestros es el dinero. Sí, hermanos. Y muchas veces hay pastores que también se motivan por eso. Terrible. La iglesia que más pague, ahí hay que ir a trabajar y servir. Claro está, ahí está bueno el asunto, ¿no es cierto? Pero si es una iglesia pequeña, no hay que dedicarle mucho tiempo. No, porque no me pagan tan bien, ¿no? ¿Sabe? Mi profesor en el seminario nos decía que muchas veces en el ministerio pastoral hay momentos difíciles. Claro que sí. Ningún
hombre llamado por Dios estará en el ministerio por una motivación financiera o económica. Pablo tuvo que pasar momentos difíciles, lo sabía muy bien. Cuando la iglesia no le proveía, él tenía que trabajar con sus manos haciendo carpas para comer. Entonces, algún pastor que piense que va a ir allá o aquí por definir cuánto le pagan o no le pagan, está totalmente equivocado. Porque al final el que nos sustenta es Dios. Y Dios es fiel. Entonces, si un pastor tiene esa motivación, está yendo por un camino equivocado. Es la misma motivación que tienen los falsos maestros. Dice acá que toman la piedad como fuente de ganancia. Pero ahora hay una recomendación para todos nosotros y también, claro, para Timoteo. Le dice: gran ganancia es, Timoteo, la piedad. La palabra piedad es una actitud en pos de Dios. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Saben, algunos han tomado este texto y piensan que es un llamado a la mediocridad. Porque, están en una situación económica muy mal. No, tenemos que estar contentos, sí. Porque gran ganancia es la piedad. No es un llamado a la mediocridad, es un llamado a la dependencia en Dios. En la vida hay momentos difíciles, ¿verdad? A veces hay, a veces no hay. Por más que usted trabaje, hay momentos donde estamos en una buena condición económica, hay momentos que no. Pablo decía: yo he aprendido a estar en toda condición, a tener, a no tener, lo he aprendido. Y aquí dice: gran ganancia, Timoteo, es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pone la perspectiva correcta de la vida. Hay gente, creyentes, que viven solamente pensando en las cosas materiales. Trabajan por las cosas materiales. Trabajan todo el mes para que lo único que esperen es el final del mes para recoger su salario, y esa es su vida, esa es su mentalidad. No, de ninguna manera. No está diciendo que no trabajemos, está diciendo cuál es tu enfoque en la vida. Trabajar es una bendición, claro que sí. También crecemos como personas e intelectualmente, pero nuestro enfoque no son las cosas materiales. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿No es cierto? Entonces Pablo pone las bases de la perspectiva correcta de la vida, porque hay algunos que se enfocan en estos asuntos y todo es lo material. Es más, dejan las cosas del Señor por las cosas materiales. No estoy hablando de asuntos de trabajo particular, que alguna vez no pueda venir a la iglesia porque se le presentó algo. No, hablo de la dinámica de vida de personas que solamente lo importante es su trabajo y su vida cristiana, su ministerio, su servicio no tiene valor. Dice acá, versículo 7, nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Así es la vida, ¿no es cierto? Porque hemos nacido desnudos y desnudos también nos vamos a ir. No nos vamos a llevar un buen reloj, ni nuestro auto, ni nuestra casa, nada nos vamos a llevar. ¿Y dónde deberíamos construir tesoros? En el cielo, porque ahí eso no se destruye. Aquí sí, quién sabe un día, de aquí a 100 años, ¿quién vivirá en nuestra casa? No sabemos, si el Señor no viene, ¿no es cierto? En 100 años, no sabemos. Y todo lo que hemos trabajado y hecho, cosas materiales, no, la vida no es esa, hermanos. ¿Sabe qué es la vida? La vida, dice Eclesiastés, disfruta del trabajo de tus manos. Disfruta de lo que Dios te ha dado. Comer un plato de comida con su familia. Vamos, salgamos, disfrutemos. No estoy hablando de malgastar el dinero, ¿no es cierto? Pero esos momentos de la vida son los que realmente son importantes también. ¿Para qué hay gente que trabaja y amontona y no tiene la posibilidad nunca ni siquiera irse de vacaciones y disfrutar con la familia, comer un plato de comida, estar juntos?
comprarse alguna cosa que le gusta. Eclesiastés nos da también la perspectiva de la vida. Disfruta del trabajo de tus manos que Dios te ha dado. Y también dice, más vale un puño lleno de contentamiento que ambos puños llenos con aflicción de espíritu. Es decir, que puede tener mucho trabajo y muchas responsabilidades y no disfrutar de eso. Al final Pablo dice aquí a Timoteo, mira, nada hemos traído, Timoteo, y nada nos vamos a ir. Dice el versículo número 8, así que teniendo comida y ropa, estemos contentos con eso. Nuevamente, no es un llamado a la mediocridad. Yo tengo comida y ropa, entonces no trabajo y no estudio más. Es porque estoy contento con eso. No. Es un llamado a la dependencia y la confianza en Dios. Pero ¿tenemos ropa hoy? ¿Hemos comido hoy? Sí, yo he comido muy bien hoy, si les contara, ¿no? Y ropa también tengo. Hay que estar contentos, porque Dios nos bendice con esas cosas. No es algo que viene por el azar. Dios es bueno también con aquello. Nos da ropa, nos da un techo, nos da una cama, nos da que comer. Deberíamos ser agradecidos con Dios. Pero nos levantamos en la mañana, qué vida más pesada, tengo que ir a trabajar. Nos olvidamos de la correcta perspectiva de la vida. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, escuche, la raíz de todos los males, no dice que el dinero es malo, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero es malo, no es cierto. Habla del amor al dinero. Dice, la cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay familias a veces que construyen tantas cosas, una casa espléndida, un auto bonito, y la familia se destruye. No lo vale, hermanos. Lo que vale es el disfrutar cada día de las bendiciones de Dios. ¿Tiene salud? Gracias a Dios. ¿Tiene comida? Gracias a Dios. Cuando nos reunimos en una mesa, no es que por protocolo le decimos, gracias Señor por los alimentos. No, dele gracias a Dios por los alimentos. Porque si no tenemos eso, si no tenemos salud, si no tenemos ropa, bueno, las cosas pueden cambiar. La vida puede cambiar de la noche a la mañana, hermanos. No pensemos que el dinero que tenemos en el banco es una seguridad, de ninguna manera. La vida puede cambiar muy rápido. Así que aprendamos a disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Bueno, el asunto, Pablo termina con este asunto, pero ha descrito con lujo de detalle acerca de los falsos maestros, su motivación, el asunto financiero, y en la parte final da una recomendación para nosotros sobre la correcta perspectiva de la vida. Amén, hermanos. Parece que se han enojado conmigo. Amén, hermanos. El otro domingo vamos a estar a la puerta de terminar la primera carta a Timoteo. Qué rápido ha pasado. Para mí ha sido muy emocionante. Hay unos textos finales que también vamos a estudiar. Le animo a que usted pueda estar el domingo, esta semana, que sea de mucha bendición para sus vidas. Y no se olvide, teniendo sustento y abrigo, esté contento con eso. Que el Señor le bendiga.